¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, nos sostenga, nos inspire y nos acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les propongo como dos reflexiones iniciales, ya que celebramos la fiesta del Buen Pastor. La primera es esta. Monseñor Alexandre Joly, el obispo de Troyes en Francia, esta semana nos predicó y nos narró una historia muy interesante. Y entonces él dijo: los sacerdotes no somos el buen pastor, porque a nosotros no nos da. Los sacerdotes somos como los perros de la manada de las ovejas. Muy duro. No. A ver, vamos a imaginarnos qué hacen los perros en medio de las ovejas. ¿Ustedes alguna vez han visto un rebaño de ovejas? ¿Cómo es un rebaño de ovejas? A ver, cuéntenos. Es hermoso, uno ve todas esas ovejitas, la una se sigue con las otras y todas son junticas a donde están. ¿Qué más? Y los perros van hacia los lados, orientándola para donde van. Exactamente. Hay un guía, pues no es una oveja, sino que es otro animal, el que lleva la campanita aquí, y entonces va sonando y los perros pues le ayudan también a los lados, pero principalmente es, no sé cómo llama el animal ese, cómo llama uno ya. Entonces, a ver, aunque la palabra suena fuerte, pues lo que Monseñor Joly no quería decir era nada fuerte, piensen que las ovejas son unos animales que se pierden fácilmente. Ellos no tienen mucho sentido de la ubicación, ellas se pierden con mucha facilidad y son endebles. Una oveja no tiene fuerza, una oveja es muy sencilla. Y entonces, ¿para qué sirven los perros? Para que las ovejas no se dispersen, para que las ovejas se mantengan juntas. Para eso sirve el perro, porque el pobre pastor no es capaz tampoco con todo el rebaño. Normalmente el pastor va adelante, en otras ocasiones en la mitad, en otras ocasiones atrás, pero él no le da para mantener a todas las ovejas unidas. Pero también el perro tiene otra función, y es que cuando un lobo o alguien quiere atrapar una oveja, el perro las defiende. El perro es capaz incluso de sacrificar su propia vida con un lobo para que las ovejas se salven. Quizá los sacerdotes intentamos hacer un poco más la labor de los perros, en ese sentido, en el sentido de la unidad y en el sentido de cuidar, de proteger, de mantener el misterio de la unidad. Y a mí esa imagen me pareció bastante linda, porque es que Jesucristo es el único buen pastor, un buen pastor. Jesucristo es el que nos lleva hacia Él, que Jesús nos da a unos hombres una participación particular en esa configuración con el de buen pastor, pero al final el único buen pastor es Él. Él es el que nos lleva por los manantiales de vida, Él es el que nos lleva a feliz término la obra. Esta semana leí algo que me pareció lindo, que decía, el salmo del Señor es mi pastor, nada me falta, dice: y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y entonces la interpretación que daban era muy linda, me pareció, y decía: Dios llega antes que nosotros a la oscuridad y nos está esperando ahí. Y me pareció eso consolador. Dios puede hacer eso. Dios llega antes que nosotros, incluso a las desolaciones,
y nos está esperando incluso en las cañadas oscuras y nos está fortaleciendo ahí. Esa es la primera reflexión que les propongo, y la segunda es un libro. Cuando yo estaba en el seminario, ya van pasando los años, una vez me le acerqué a mi director espiritual y le dije, pero uno cómo siendo tan frágil, tan vulnerable, tan pecador, tan miserable, uno puede ayudar a otros siendo sacerdote. Y entonces el padre me dijo, tienes que leerte un libro que se llama El sanador herido, del padre Henry Nouwen. Es un sacerdote holandés, un grandísimo maestro de espiritualidad. Y esta obra, si bien es una obra pequeña, es muy corta en páginas, para mí tiene una inmensa densidad en su interior. Tiene casi que algo profético. Fue escrita hace ya varias décadas y parece describir crisis muy actuales de lo que es el ministerio sacerdotal, de lo que es el acompañamiento espiritual y hasta lo que es la cultura. Y es que el padre Henry Nouwen tiene una intuición para mí revolucionaria. Miren lo que él propone en ese libro. No sana quien está herido, sana quien ha reconciliado sus heridas. No sana quien no está herido, sana quien ha reconciliado sus heridas. No es la perfección lo que vuelve fecundo un ministerio sacerdotal. No es la perfección el no haber sido herido nunca lo que hace que uno esté bien, sino cuando una herida ha sido transfigurada. Pedro lo dice con una expresión en la segunda carta. Por sus llagas, por sus heridas, fuimos curados. Sus heridas. Y es que en ocasiones nosotros pensamos eso, de que como yo he sido herido en la vida, entonces yo no estoy listo para hacer algo. Pero la gran paradoja es esta, como su título lo indica, el sanador herido. El sanador es herido y entonces Nouwen desmonta la figura del sacerdote como el experto que tiene respuestas a todo. El verdadero acompañante no es el que se sitúa por encima, sino el que sabe habitar humanamente su propio dolor, su propia crisis, su propia dificultad. No el que es un maestro que todo lo sabe, sino que quizás se ha convertido maestro porque él mismo lo ha vivido, experimentado y vivido. Entonces, no hay que curar desde la superioridad, sino desde la solidaridad. Como yo lo he vivido, yo te puedo comprender. Como yo lo he experimentado, yo puedo hacer algo para ti. Y aquí resuena muy fuerte una expresión de Jesús, bueno, de Jesús no, una expresión sobre Jesús más bien de la carta a los Hebreos. Y es, tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse. La carta de los Hebreos es la carta del Nuevo Testamento que habla sobre el sacerdocio de Jesús. Jesús es sacerdote, la carta a los Hebreos. Entonces dice, tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, que es capaz de compadecerse. Cristo nos salva desde sus llagas, no a pesar de ellas. Por eso las llagas gloriosas del resucitado siguen ahí,
no desaparecen. No, porque si no estaría negando lo que él vivió, lo que él sintió, lo que él experimentó. Nunca el ejercicio es un ejercicio de negación de lo que somos o hemos vivido, sino un ejercicio de que la vida se cure. La herida no integrada es la que en realidad tiene peligros. Es decir, la herida no curada, esa es la que sí se vuelve peligrosa. Una herida negada puede deformar nuestro propio ser. Puede volver al pastor o a cualquier persona controladora, necesitada de aprobación, mesiánica, manipuladora, hiperactiva y espiritualmente narcisista. O sea, entra uno en la herida reprimida. Uno entra en la herida reprimida que uno inconscientemente intenta dominar, cuando quien lo está dominando de verdad es la herida. Uno cree que evitando la herida uno la está controlando, cuando es la herida la que lo está controlando a uno. En cambio, una herida asumida se convierte en el arte de servir a otros. Como yo ya lo viví, como yo ya transité esos caminos, pues yo puedo ayudar a otros, salvar a otros. ¿Ven la diferencia? Que cuando uno no cura sus heridas, uno lo único que hace es con su propia herida herir a otros. En cambio, cuando uno cura su herida no se va, deja cicatriz en uno, pero uno puede salvar a otro. Yo ya lo viví, yo te puedo ayudar. Empatía. Pero acá nosotros no hablamos de empatía, porque es que hay una diferencia grande entre empatía y compasión. A ver, pregunta, ¿qué es empatía y qué es compasión? Empatía es ponerse en la situación del otro, como dicen, en los zapatos de otro. Compadecerse es ir más allá y extender como la mano y ayudar. La empatía es un acto racional, la compasión es un acto interior. La empatía es, racionalmente yo entiendo que estás atravesando por un dolor, eso es empatía. Compasión es el acto profundo de uno de sentir lo que el otro está sintiendo. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Uno de los grandes aportes a mi modo de ver de este libro de Numen es, y volvemos a algo que ya habíamos tratado antes, hay una diferencia entre aislamiento y soledad en este libro también. Uno se aísla cuando se encierra en su yo herido. ¿Por qué? Porque uno cree que los otros van a venir a mí para volverme a herir. Y entonces yo me aíslo, porque creo que los otros van a volverme a herir, me van a volver a hacer sufrir. En cambio, la soledad es el espacio interior donde uno es capaz de habitar su herida y es capaz de escucharla. En cambio, el aislamiento uno no la escucha, uno la calla. Uno no quiere escuchar ni su herida y tampoco quiere que otro escuche su herida. Esto es finísimo, o sea, este aporte que este hombre da, porque no propone un activismo pastoral para curar el dolor, propone transformar la soledad en hospitalidad. Tu dolor puede volverse en casa para otros. Mi dolor
se puede convertir en casa para otros. Eso es bellísimo, bellísimo. O sea, mi dolor o es mi tragedia o es mi riqueza. O el dolor me hace tener una casa grande para que otros lleguen o me hace vivir en un cuarto pequeñito, oscuro, donde solo quepo yo. La hospitalidad, una categoría impresionante en este libro. Este quizá es el corazón de ese libro. Hospitalidad no es ser amables. No, si yo soy amable, yo soy amable. Si yo soy hospitalario, eso es otra cosa. ¿Qué es ser hospitalario? Es hacer espacio para el otro sin invadirlo, sin intentar colonizarlo, sin resolverlo todo, sin apropiarse de su proceso. Eso tiene implicaciones impresionantes en nuestros acompañamientos espirituales, direcciones espirituales, docencia, pastoral, ser papá. A nosotros lo que nos toca hacer es ofrecer un espacio para que Dios actúe y no ser impacientes si el otro no hace lo que nosotros queremos. El otro no tiene obligación de tomar el camino que nosotros queremos. Y acá denuncio un grandísimo peligro en nuestra vida espiritual. El director espiritual o el confesor nunca, lo repito, nunca toma decisiones por nosotros. Y uno no le puede poner esa responsabilidad al director espiritual, ni a un psicólogo, ni a alguien que lo escucha. Uno le puede preguntar, ¿y entonces qué decisión tomo? Irresponsable de usted de preguntarlo, irresponsable el otro si se lo responde, más irresponsable aún el otro si se lo responde. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo asumir, si yo soy el director espiritual, yo no puedo asumir la consecuencia de la decisión. Usted viene y me dice, me separo de mi esposo o de mi esposa, y yo le digo, quédese, pero es que yo no soy el que estoy viviendo los maltratos. Yo no los estoy viviendo. O yo le digo, váyase, pero es que yo no soy el que después voy a tener precariedad económica porque mi esposo es el que mantiene el hogar. Ven, un director espiritual, un psicólogo, un confesor no puede tomar decisiones por nosotros. Nos ofrece caminos, pero ¿de quién es la decisión? Mía. Mía. Cuando uno aconseja a otra persona, uno no le dice qué hace. Y uno no se puede enojar si el otro no hace lo que yo le dije. No tiene obligación. No tiene obligación. ¿Por qué tiene obligación de hacer lo que yo le dije? No. Uno tiene que ser libre en los consejos que ofrece. Libre en los consejos que ofrece. El otro no tiene por qué hacer lo que yo le propuse. Porque yo lo veo desde un prisma, pero el otro lo ve desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Sí, cuando uno escucha, acompaña procesos, tiene que tener suprema libertad interior. Libertad interior. Porque es que si no uno se vuelve impaciente o uno se carga responsabilidades que no son de uno. Cuando uno escucha, uno no tiene que ser responsable de solucionarle la vida al otro. Yo no tengo que resolverle la vida al otro. Yo hago hasta donde yo puedo. Hasta donde yo puedo. Yo no puedo resolverlo todo. Y tampoco puedo colonizarlo. ¿Cómo así que colonizarlo? Que piense como yo pienso. Eso es manipulación de conciencia. Eso es manipulación de conciencia. Y yo no tengo por qué manipular a otra persona.
Uno tiene que ser supremamente cuidadoso cuando otra persona le abre su corazón. Supremamente cuidadoso. Porque si uno está entrando en la intimidad del otro, tiene que ser cuidadoso. O sea, utilizando el libro del Éxodo, uno está entrando en tierra sagrada, donde a uno le toca quitarse, donde a uno le toca quitarse las sandalias de los pies y entrar con sumo cuidado. Y quitarse el complejo de superioridad de ser el superhéroe. No, usted no es el superhéroe. Usted no va a salvar a todo el mundo. No le da la vida. Usted no es el Salvador. Entonces, uno tiene que aprender a ayudar hasta donde uno puede. Y después, buscar ayuda en otro. Y también tener la suficiente madurez para aceptar cuando uno no puede ayudar. Hay veces que hay cosas desde el inicio que uno dice, mira, yo no tengo competencias para ayudarte. Pero uno sí puede direccionar. Esa sí es nuestra responsabilidad, direccionar a otro. Mira, yo no te puedo, pero yo te recomiendo que vayas donde este padre. Yo te recomiendo que vayas donde este psicólogo. Yo te recomiendo que hagas este proceso. Direccionemos. No tenemos que sabérnosla todas, pero sí tenemos que saber direccionar. Y aceptar nuestros límites hasta donde podemos. Eso es una verdadera hospitalidad. Una verdadera hospitalidad no es creer que yo puedo salvar a todo el mundo. Es descubrir hasta dónde yo puedo ayudar y hasta dónde no. Y yo creo que hay una cosa muy linda que es el sacerdote no es el solucionador, sino que es el mediador de esperanza. Un cura o cualquier persona no puede eliminar nuestros sufrimientos. Es que no nos da. A nadie le da para quitarle el sufrimiento a otro. ¿Qué sí puede hacer? Puede hacer un dolor más habitable. Y eso sí es una diferencia abismal. Que mi dolor no sea mi prisión, sino que sea mi casa. Un mediador. Uno no puede prometerle a nadie, yo te sacaré del dolor. Uno no puede hacer promesas que no puede cumplir. Uno no puede hacer promesas que no puede cumplir. Pero uno sí puede prometer, no estará solo en este proceso. ¿Ven que no es lo mismo? No es lo mismo decirle a otra persona, yo voy a solucionarte el problema, a decirle, no estarás solo en esto. No es lo mismo. No hagamos falsas promesas que no podemos cumplir. Hay cosas que no podemos cumplir. No nos da la vida para eso. Seamos cuidadosos con las promesas que hacemos. Pero tampoco nos hagamos ideales. ¿Esta persona me puede solucionar el problema? No necesariamente. Pero sí puede hacer que mi vida sea un poco más apacible. Y eso sí cambia. Eso sí cambia. ¿Otra persona me puede solucionar mi dolor? No. Pero sí me pueden mostrar otros caminos que yo no he visto en mi dolor. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Mostrar otros caminos. Alentar a otros caminos. Y hay una cosa muy genial de Nouwen y que me parece muy profético, y es la herida no solo es un problema psicológico, porque a veces nosotros creemos que todas nuestras heridas solo tienen un componente psicológico, y no. Nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros cansancios
también tienen historia en nosotros. Y no necesariamente es solo algo psicológico. Nuestras heridas pueden afectar nuestra relación con Dios. Y ya ahí hay un componente espiritual. No todas nuestras heridas solo necesitan una solución psicológica. Hay otras cosas también. Nuestras heridas pueden tener un componente espiritual. Sos una persona soberbia. No solo es porque alguien te haya ofendido y te haya hecho sentir pequeño. También ahí puede haber un problema espiritual de que no sos capaz de confiar en Dios. Solo que es zapatero a tu zapato. ¿Cómo así que zapatero a tu zapato? Si yo vengo a ver una perspectiva espiritual de una situación, el sacerdote me da la perspectiva espiritual. Si yo voy donde un psicólogo me va a dar la perspectiva psicológica. Pero hay veces que nosotros necesitamos múltiples perspectivas para solucionar nuestra vida. Hay personas que tienen, por ejemplo, problemas gástricos, entonces los mandan para donde un gastroenterólogo. Y entonces, pero después se dan cuenta que también, entonces también le toca ir a tratar sus emociones donde un psicólogo. O sea, nosotros somos una integralidad, pero después se dan cuenta que usted tiene un descuadre hormonal y le toca ir donde un endocrinólogo. Lo mismo pasa con nuestras heridas interiores. Lo mismo pasa con nuestras heridas interiores. Hay heridas que nos afectan en múltiples dimensiones. Nuestras heridas tienen muchas ramas que a uno le toca solucionar. No solo es el tratamiento psicológico, hay que hacerlo. Pero también eso puede tener otros vértices que a uno le toca aprender a comprender de su propia vida. Porque si no, uno no se sana. No sé, pensemos. Si yo tuve una mala relación con mi papá toda la vida y después en la iglesia me dicen que Dios es papá, ¿qué imagen tengo yo? No. Entonces miren que una herida psicológica también se traslada a algo espiritual, porque después yo no soy capaz de entender a Dios como mi papá. Porque ¿qué tengo yo en mi interior de mi papá? ¿Ven lo complejo de esto? Que esto no simplemente es algo y ya. Y yo creo que hay que abandonar un peligro, y es el peligro de el poder, del prestigio, de la eficacia, del funcionalismo y de la imagen. Y proponer otro paradigma, la vulnerabilidad fecunda. No hay que ser fuertes. ¿Por qué nos dijeron que teníamos que ser fuertes? No, nosotros queremos ser fuertes y nos ponemos una armadura porque no queremos que otro venga y nos entierre de nuevo un puñal, pues utilizando una imagen acá, ¿cierto? Entonces nos pusimos una grande coraza en nuestra vida y nos obligamos a nosotros mismos a no volver a sentir. Pero ese es el camino. Entonces, a uno le toca también aprender a renunciar eso, y es casi que una cosa contracultural. ¿Por qué tenemos que ser fuertes? No tenemos que ser fuertes. O no tenemos que ser fuertes en todos los escenarios. Porque hay veces nos ponemos esa carga. Ser fuertes en todos los escenarios, no.
hay escenarios donde podemos ser nosotros vulnerables. Vulnerables. Y esto tiene todo un trasfondo cristológico. Sus heridas hemos sido sanados. Cristo resucitado se aparece y le muestra sus heridas a Tomás. Cristo no salva como alguien invulnerable, sino que Cristo salva como un hombre herido. Y aquí nace otro misterio, y es el misterio de la cruz. Nace otro misterio, el misterio de la cruz. Que a veces queremos suprimir esa partecita en nuestra propia vida. La parte de la cruz, la parte donde nos hieren. Pero no solo hay que pensar que nos hieren, nosotros también herimos. Nosotros también hemos sido responsables de que otros estén heridos. Nuestra pobreza interior no es nuestro obstáculo, es nuestra materia prima. Pero cada uno de nosotros necesita pensar en qué quiere convertir en esa materia prima. ¿Qué quiere hacer de ella? Porque nosotros solemos pensar que cuando sane del todo, entonces yo podré servir. No, yo puedo servir con mis fragilidades. Pero tengo que ser cuidadoso con los demás. Todos sabemos dónde nos duele. Seamos cuidadosos. Y si yo sé que me duele y yo no hago nada para que eso se cure, no es responsabilidad de otro, es mi responsabilidad. Yo no he hecho nada para sanar ese dolor. No es el otro, soy yo. Yo no me he curado. Y eso nos debería de desarmar la vida, porque en ocasiones vivimos de roles, de cargos, y comenzamos a idealizar a los otros. Todos en el corazón estamos heridos. Todos. Todos. Independiente de la persona, todos estamos heridos. Pero no es lo mismo tomar la decisión de curarme a tomar la decisión de no curarme. Y esa sí es la responsabilidad. La vulnerabilidad reconciliada genera autoridad. Pero no un autoritarismo, sino una autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque tú ya caminaste por ahí y ya puedes decirle al otro, mira, por ahí no te metas, que ahí lo único que vas a hacer es herirte más. La compasión nace de las heridas. Otra intuición. Nuestra compasión nace de nuestras heridas. O nuestra incompasión nace del no querer aceptar que estamos heridos. Si hoy nos sentimos con los demás, es porque no hemos aceptado nuestros dolores. Piense usted cómo trata a los que usted considera, aunque eso no es cierto, inferior a usted. Y ahí se da cuenta. Si usted es compasivo, usted es incompasivo. Todos tenemos roles de superioridad, siempre, aunque no los querramos. Pero todos tenemos roles de autoridad en lugares. Piense usted, usted es mamá, usted cómo trata a sus hijos. Hay un rol de superioridad.
Piense usted cómo los trata, si con compasión o con dureza. Y ahí se da cuenta si usted ha avanzado en su proceso o no. Piense usted cómo trata al cajero que se equivocó haciéndole la cuenta. Un rol de superioridad. Usted no es el jefe de él, pero usted en ese momento tiene un rol de superioridad porque usted le está pagando. Piense usted cómo trata si el cajero se le equivoca haciéndole la cuenta, no sé, de los frijoles que va a comprar. Si usted es respetuoso, si usted es grosero y se impone. Piense usted cómo trata a una persona que le hace un acto de servicio, al mesero que le lleva los alimentos a la mesa. Si usted es capaz de agradecer, o si usted no es capaz de agradecer, si usted es capaz de mirarlo a los ojos, o si usted lo ignora. Es que esto es de humanidad. ¿Cómo nosotros tratamos a los que consideramos inferiores? Nuestras heridas nos hablan ahí. Nuestras heridas nos tratan ahí. Sí. Pensemos en nuestra calidad humana ahí. Porque creemos que nosotros tenemos privilegios sobre los demás. No. No tenemos privilegios sobre los demás. Nosotros somos capaces de detenernos a saludar a la señora que está barriendo, al portero que nos abre la puerta. Le agradecemos a la señora que nos trae el tintico. Nosotros a veces nos creemos superiores a los demás y lo único que está haciendo es hablando nuestra herida. Sí, necesitamos hacer actos de conciencia. El tiempo nos sana nuestras heridas. Hay veces las infecta más. Nos salva la conciencia. La conciencia. La conciencia. Nosotros hemos normalizado actos de violencia. Estos días yo me vine escandalizado del colegio, muy adolorido en el corazón. ¿Cómo tratamos a los demás? Y es normal. Eso es normal. Normal que usted salude al otro con un apodo. Es normal que usted trate al otro con palabras soeces. Es normal que usted maltrate al otro. Pero nosotros hay veces también pecamos por silenciosos, que vemos eso y no hacemos nada. Eso se llama omisión. Omisión. Muchas veces hacemos eso. No podemos normalizar cosas. ¿Por qué normalizamos la violencia en nuestra vida? Y ya eso no nos parece anormal. No debería de ser así. Pero nosotros también somos responsables de eso. Otras veces decimos, el gobierno tan corrupto, pero es que yo soy el primer corrupto. Me meto en una fila. Corrupto yo. Corrupto yo. Conozco a alguien en alguna parte y le dice, ay, ¿le ayudas a esta persona? Corrupción. Privilegios. En ocasiones nosotros decimos que la corrupción es de por allá arriba, pero es que nosotros normalizamos la corrupción también. En pequeños actos. En pequeños actos. Sí.
A veces nos gana la ira, nos gana la prepotencia, nos ganan los elogios. Nos debería de ganar la humanidad. Porque nuestra lógica es, yo tengo que ser más vivo que otro. Y eso lo normalizamos. Y le enseñamos a nuestros niños que eso es lo normal. No es que usted tiene que ser más avispado que el otro. Normalizamos la corrupción en nuestra vida. No lo vemos como algo extraño. Ah, no, es que si él se le roba un borrador, usted le roba dos. Ah, no, mi hijo, no, muy bien, usted es muy avispado. Eso no es ser avispado, eso es ser corrupto. Nosotros mismos le enseñamos a los otros a ser corruptos y los felicitamos, los alabamos y los motivamos a que sigan igual. ¿Desde cuándo eso no se llama robar? No, pero nosotros le decimos, no, eso es ser vivo. Ah, no, perder tiempo en la oficina, no, eso es ser muy vivo. Eso no es robar también. Eso no es robar. Yo no hacer mis oficios en el momento que me corresponden. Yo puedo estar robándole a otro también. Actos de corrupción que nosotros hemos vuelto normales. Todo eso son nuestras heridas hablando. Nuestros dolores hablando. Nuestras malas maneras de concebir el mundo hablando. Y el tiempo no cambia eso. Hay veces no se empeora. Normalizamos los piropos morbosos. ¿Por qué no defendemos a los demás? Porque el otro tiene que sentirse ultrajado y violentado. Lo normalizamos y los alabamos. En ocasiones, el mal en el mundo es responsabilidad mía. Quizás yo no impacto en un gran número de personas, pero si yo a mi hijo no lo corrijo, yo estoy aportando mal al mundo. Si yo no me corrijo, yo estoy haciendo el mundo más corrupto, más dañino, menos habitable. Y con esto concluyo. ¿Cómo nosotros pretendemos encontrar corazones sanos y que nuestro alrededor tenga corazones sanos si yo no hago el ejercicio de que mi corazón esté sano? Esto ya es muy psicológico, pero dice que las cosas similares se atraen. Si usted es violento, usted se va a juntar muy precisamente, diría yo, o muy probablemente usted se va a juntar con personas violentas y agresivas, porque son los únicos que no le van a decir, no me diga eso, no haga eso. Pero si yo no cambio mi corazón, pues yo cómo voy a cambiar. Si usted quiere encontrar una persona que le guste contemplar obras de arte, ¿usted las va a encontrar en dónde? ¿En un museo? ¿En una academia de música, qué sé yo? ¿En una academia de bellas artes? Y entonces usted, ¿por qué la está buscando en un parque de atracciones? Quizá la encuentre, pero no tan probablemente la va a encontrar ahí. No. A veces nosotros buscamos a las personas en los lugares incorrectos. Usted quiere encontrar una persona espiritual, pero no la está buscando en una iglesia. Es como ilógico. Yo quiero encontrar un corazón sano, pero yo no hago nada. Yo quiero encontrar una persona espiritual en mi vida, pero yo no hago el propósito de ser una persona espiritual.
tenemos que cambiar. Una vez el padre Icardo, en un acto penitencial en el seminario, nos predicó a los seminaristas una frase muy fuerte, y yo todavía la recuerdo. Estos días se los dije a los ministros: los buenos también necesitamos convertirnos. A veces se considera bueno, no es que yo no mato, yo no robo, yo vengo a misa todos los días, no, yo soy muy bueno. Los buenos necesitamos convertirnos. Uno llega a un momento como dice, ay, no, pero ¿qué hago yo de mal acá? Nada. Y entonces uno como que entra en un conformismo interior. No, hay que convertirse. Hay que convertirse. La tarea no ha terminado. No, como uno se cree bueno, entonces uno dice, no, grandes transformaciones en mi vida yo ya no tengo que hacer. Hay que convertirse. Nunca ha terminado la tarea de la conversión, aunque uno crea que sí. Los buenos también se tienen que convertir. ¿O qué piensan ustedes? Hoy están como silenciosos. Hoy no han modulado palabra. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? A ver, ¿quién quiere conversar? A ver, alguien que quiera decir alguna cosita. ¿Quién quiere decir alguna cosita? Hoy fue muy reflexivo, me parece a mí el taller, pero muy bueno porque le ayuda a uno a esculcarse por dentro. Exacto. Pero ya va a comenzar lo filosófico. Que hace días no trabajamos a Santo Tomás. Santo Tomás ya está triste. Ya vamos para ahí. Pero ¿qué más les queda de esto? Para llegar al otro con mucho respeto, como dice el Éxodo, porque vamos a tierra sagrada. No deja a nadie. Miren, el mal que hace el otro y que uno critica, yo soy capaz de hacerlo peor. Peor. Lo que usted critica en el otro, usted es capaz de hacerlo peor. Si usted no se cuida, usted puede hacer exactamente lo mismo. Es que mi mamá sí echa cantaleta. Espere que crezca y usted puede ser el doble de cantaletosa que su mamá. Si usted no se cuida, usted puede hacer lo que criticó toda su santa vida. O cosas peores. Cuando uno señala, son los 3 dedos que lo están señalando es a uno. Sí, no es el otro, soy yo. Yo también soy capaz de hacer exactamente lo mismo. Y uno hay veces tiene inconsciencia de eso. No, yo soy capaz de hacer exactamente lo mismo o peor las cosas. Le toca a uno ser muy, muy, muy cuidadoso. Bueno, vamos a hablar de Santo Tomás, que nos emociona tanto, que nos hace ilusionar tanto el corazón, tan lindo Santo Tomás, y como lo teníamos de olvidado, ¿cierto? Pero bueno, tercera vía de Santo Tomás. La tercera vía parte de la generación y la corrupción y llega a Dios como ser necesario por sí mismo. Entonces prendamos los motores ya. Ser necesario es la tercera. La tercera es la vía de la necesidad. Es necesario por él mismo, eso es la tercera vía. Aunque con diversos criterios, a veces encontramos muchos filósofos a lo largo de la historia que han considerado esta demostración como la mejor, hasta el punto de que algunas otras, como la segunda y la cuarta, alcanzarían pleno valor solo a la luz de esta tercera. Sin embargo, esta pretendida universalidad se fundamenta en un punto equivocado de contingencia, como lo veremos, lo cual por supuesto no quiere decir que pruebe menos, sino únicamente que no es la vía metafísica por excelencia, ni la más propia según la metafísica tomista. En la Suma Teológica es enunciada de esta manera. Recuerden,
Suma Teológica, parte primera, cuestión 2, artículo 3. Tercera vía, enuncia así Tomás. La tercera vía parte del ente posible y necesario y puede formularse así. Encontramos en el mundo algunas cosas que son posibles de ser y no ser. Eso ya lo habíamos visto en lecciones anteriores. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición sean siempre, puesto que lo que es posible de no ser, alguna vez no es. Lo que hoy es, alguna vez no fue. Si pues todas las cosas son posibles de no ser, alguna vez no existió nada. Pero si esto es verdad, tampoco existiría nada ahora, porque lo que no es no empieza a ser, sino porque algo es. Luego, si nada existió, fue imposible que algo comenzara a ser, y de este modo no existiría nada, lo cual es evidentemente falso. Luego, no todos los entes son posibles, sino que deben existir algunos que sea necesario. Pero todo ente necesario o tiene causa de su necesidad en otro o no la tiene. No es posible proceder al infinito en los seres necesarios que tienen causa de su necesidad, como tampoco lo eran las causas eficientes, según se probó. En consecuencia, necesariamente debe existir algo que sea necesario por sí mismo, que no tenga la causa de su necesidad fuera de sí mismo, sino que sea causa de la necesidad de los demás, al cual todos llamamos Dios. Eso es lo que explica Tomás. Tomás dice, ¿cuál es el problema? Si decimos que la nada existe, entonces llegaríamos a un momento en el que decimos de dónde vienen las cosas. Entonces Tomás hace una fundamentación diciendo, si bien la nada existe, siempre hubo algo primero necesario del cual se desprende la transformación de la nada, es decir, de lo que no es a lo que es. Y a eso lo llamamos nosotros, o a él lo llamamos nosotros Dios. Si en todas las vías es posible fundamentalmente entender bien el punto de partida, en la tercera es imprescindible, ya que una equivocada noción de lo posible necesario conduce a una distorsión del pensamiento tomista, y ya no solo con referencia a la intelección de esta vía, sino que alcanza puntos neurálgicos de su metafísica del ser. Afirma Santo Tomás que la tercera vía se toma de lo posible y necesario, ex possibile e necesario. Posible no se emplea aquí en el sentido de lo que no es, pero puede decir ser, es decir, como el objeto propio de una determinada potencia activa, sino en el sentido de lo que puede ser y no ser. A este último se le denomina contingente. Necesario, en cambio, es lo que no puede ser de otro modo, o mejor, lo que no puede no ser. Eso ya lo habíamos visto antes, la diferencia entre contingencia y necesario. De ahí que para Santo Tomás algo es contingente en razón de la materia, pero contingente es lo que puede ser y no ser, y la potencia corresponde a la materia. Ahí se aclara por qué Dios no es contingente sino necesario. ¿Por qué? Porque Dios es necesario y no contingente, según lo que acabamos de escuchar. Porque lo contingente requiere de la materia y Dios es inmaterial, es espíritu. ¿Listo? La necesidad sigue a la razón de forma, pues las cosas que se siguen de la forma inhieren con necesidad. En consecuencia, solo son contingentes, es decir, posibles de ser y de no ser, los entes materiales. Los seres espirituales son necesarios, aunque es claro que no son necesarios por sí mismos, sino que la causa de su necesidad la tienen por otro. ¿Por qué? A ver, acá nos vamos a meter en un problema que yo no voy a ahondar, se los dejo que ustedes lo consulten después. ¿Los ángeles son seres contingentes o necesarios? Necesarios. Necesarios. En cuanto no son
materiales. Pero, por ejemplo, si uno hace la afirmación de que un ángel es un ser necesario, en cuanto a esto, no es necesario como causa primera, sino que los ángeles dependen de Dios. Dios los generó, Dios los creó. ¿Listo? No son necesarios en sí mismos. Dios es necesario en sí mismo. Quiere decir que todos los entes finitos son no necesarios por sí mismos, pero en diversos grados. No es lo mismo un ángel que una piedra. Por el contrario, quienes consideran la contingencia en el sentido de la posibilidad de ser, afirman el mismo grado de no necesidad para todos los entes que no son Dios. Ello en consecuencia es, de un modo u otro, la reducción del ser a la esencia, de no entender la esencia como potencia de ser y de ese como principio intrínseco del ente que le hace real. Pero el contingentismo absoluto de todo lo que no sea el propio Dios es algo que de ninguna manera tiene fundamento en la metafísica de Tomás de Aquino. Esto es así porque el acto únicamente se limita por la potencia correspondiente. Y como en los entes del ese es acto, se determinará por su potencia, que es la esencia. Pero existen esencias que una vez actualizadas no pueden dejar de ser. Son necesarias y no contingentes, ya que no son corruptibles, como el ángel o como el alma humana. De ahí que no pueda considerarse esta vía como la más universal desde su punto de partida, porque el hecho de existencia está limitado por Santo Tomás a los entes posibles de ser y de no ser, ya que veremos algunas cosas que se generan y se corrompen, es decir, entes contingentes, ya que son entes materiales. Las cosas que se generan y se corrompen son patentes en la experiencia. El hecho de la generación y corrupción de algunos entes nos lleva a considerarlos como posible de ser y de no ser. Si estoy perdida, ¿pero por qué? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, la diferencia entre necesario y contingente. O sea, sobre todo es volver a leer esas noticas, pero vos estás hoy como omnibulada. Las cosas que se engendran, que comienzan a ser, miren esto, las cosas que se engendran, es decir, que comienzan a ser en un momento determinado y que en otro momento determinado se corrompen, dejan de ser. Son limitadas en la duración, pues o no han sido siempre o no son siempre. Estos entes que se generan y se corrompen son en consecuencia posibilidad de ser y de no ser, o sea, contingentes. Denme un ejemplo de contingencia. El mismo ser humano. ¿En cuanto a qué? En cuanto fue hecho en un momento y va a dejar de ser como parte física. Biológicamente, muy bien. Eso es contingente en nosotros, el cuerpo. ¿Qué no es contingente en nosotros? El alma. Miren que el mismo cuerpo humano nos muestra esto. Nosotros somos contingentes en cuanto a nuestro cuerpo, pero nosotros somos contingentes en cuanto a eso, pero no somos contingentes en cuanto a nuestra alma. Pero si todas las cosas fuesen posibilidad de ser y de no ser, no existiría la nada. Por tanto, hay cosas necesarias y cosas que no son posibles de no ser. Esto resulta fácil de probar. Algunas cosas que se generan o se corrompen es imposible que existan siempre. De la misma noción de generación y corrupción se desprende que los entes que se generan antes no existían. Y lo que se corrompe y lo que se corrompen no existen después de corromperse. Pero si todas las cosas que vemos son posibles de no ser, es decir, contingentes,
habría existido un tiempo en que no habría habido nada. Pero si esto es nada, tampoco ahora existiría nada, porque lo que no es, no empieza a ser sino porque algo es. La nada en cuanto tal no puede ser principio de algo. Ahora bien, que no existe nada ahora a todos nos luce falso. En consecuencia, no todos los entes son contingentes, sino que tiene que haber alguna cosa necesaria. ¿Entendieron eso? A ver, Adriana. Lo que Tomás acaba de explicar es: no todo no puede tener siempre la posibilidad de existir y de no existir, o de ser o no ser, más bien, sino que hay algo que tiene que ser siempre. Porque si siempre hubiese existido la nada, ¿por qué hoy existe algo en vez de que siga existiendo la nada? Entonces él dice, es ilusorio pensar que la nada es lo que siempre ha existido. Es posible que durante mucho tiempo, recuerden que la noción de tiempo es una noción humana, pero no es real. No es real a ver, esperen que eso es muy complicado de explicar, pero la noción de tiempo, una de las definiciones que nosotros damos de tiempo es la sucesión de acontecimientos. Nosotros medimos sucesión de acontecimientos y eso es el tiempo, pero el tiempo en realidad no existe. Es nuestra manera de contabilizar acontecimientos, de hilar un hecho con otro. Es nuestra manera de intentar movernos en los planos. Entonces, si nos devolvemos en el tiempo, hay un momento en el que no existe la nada. Pero entonces, ¿por qué existe algo? Entonces se da la argumentación de que aunque hubiese la nada, algo tenía que ser necesario. Porque si no, hoy tampoco habrían cosas, sino que estaríamos en la nada. Es eso es lo que está argumentando Tomás. Esta necesidad es per se o ab alio. Todo ser necesario o tiene la causa de su necesidad en sí mismo o en otro. Ser necesario implica que yo por sí mismo sea necesario o porque otro me dio la capacidad de ser necesario. Denme un ejemplo de un ser necesario pero que no sea por sí mismo. El alma, muy bien. Los ángeles son necesarios por sí mismos. No, porque Dios le dio esa cualidad de ser. Una serie infinita de estos entes necesarios ad alio, que recibe de otros su necesidad, necesarios por participación, no tendría fundamento. Y ello por idénticas razones vistas al estudiar las causas eficientes de la segunda vía. Se llega, por tanto, a la existencia de un ente necesario por sí mismo. El ser necesario por sí mismo es aquel que no tiene el ser recibido de o por otro, sino que en su mismo ser, en el mismo subsiste, es decir, en Dios. ¿Estuvo muy enredado? No, ¿cierto que no? Ustedes me miran así como cara de sorpresa. El decurso histórico ha deparado a la prueba por la contingencia de los seres una singular significación. Además de la exégesis que se ha hecho por parte de autores escolásticos, ¿se acuerdan quiénes son los autores escolásticos? ¿De qué época? ¿Quién es un escolástico? Época medieval. Los escolásticos son la Alta Edad Media. Cuando uno dice Alta Edad Media no está hablando solo en términos cronológicos, sino en gran pensamiento. ¿Listo? Cuando uno dice el alto, la alta edad, la alta Grecia, no está hablando uno de un lugar alto, sino los grandes pensadores, los grandes que han desarrollado pensamiento. Además de la exégesis que se ha hecho por parte de los autores escolásticos del contenido de los conceptos que de ella vierte Tomás de Aquino,
Su verdadero significado se perdió pronto, siendo modificado, sustituido por lo que después se ha denominado la prueba cosmológica o la contingencia mundi. Esta prueba consistiría en la unificación de las primeras 3 vías tomistas, o incluso algunos afirman de las 5, pues en el fondo no sería otra cosa que el núcleo demostrativo de toda prueba a posteriori, siendo cada una de las vías una vertiente de la misma idea o argumentación. Si se pone el acento en el movimiento, se relaciona con la primera prueba de Tomás. Si en las nociones de efecto y causa, en la segunda. Si se hace referencia a lo contingente y necesario, a la tercera. La cuarta no suele ser comprendida en esta unificación, y la quinta, el argumento de finalidad o del orden natural o teleológico, acostumbra a considerarse como una prueba distinta. En gran medida esta perspectiva procede de Kant, quien, como es sabido, unificó todas las pruebas de la existencia de Dios anteriores a él en 3: el argumento ontológico, el argumento cosmológico y el argumento teleológico. Nosotros ya hemos tocado 2 de esas síntesis que hizo. ¿Recuerdan? A ver, el argumento ontológico lo vimos en muchos autores, pero sobre todo hay uno pues, que es el clásico, que es Anselmo. El argumento cosmológico, 3 primeras vías de la existencia de Dios, según Santo Tomás, y el argumento teleológico, la 5ª vía de Santo Tomás, es decir, los argumentos de finalidad. Sin embargo, antes de Kant, la prueba cosmológica, que son las 3 primeras vías tomistas, entre otras, pero acá estamos sintetizando, había sido defendida por autores como Leibniz, Clarke y criticadas por David Hume. Leibniz la expone en diversas obras y, ligada al principio de razón suficiente, que señala que nada se hace sin una razón suficiente, dice que las cosas contingentes tienen su razón suficiente en un ser necesario. Ay, Dios mío. Hasta aquí solo hemos hablado como simples físicos. Ahora debemos elevarnos a la metafísica, valiéndonos del gran principio habitual poco empleado, que sostiene que nada se hace sin razón suficiente, es decir, nada ocurre sin que le sea posible al que conozca suficientemente las cosas por una razón. Basta determinar que es así y que no es de otro modo. Asentado este principio, la primera pregunta que tenemos derecho a formular será: ¿por qué hay algo más bien que la nada? Pues la nada es más simple y más fácil. Además, supuesto que debe existir cosas, es preciso que puede darse la razón de que éstas existan así o de otro modo. Ahora bien, no se podría encontrar esta razón suficiente de la existencia del universo en la serie de las cosas contingentes. Es preciso que la razón suficiente, que no necesita de otra razón, está fuera de esta serie de cosas contingentes y se encuentra en una sustancia que es su causa, que sea un ser necesario que lleva consigo la razón de su existencia. De otro modo, no tendríamos todavía una razón suficiente en que poder terminar. Y esta última razón de las cosas es lo que nosotros llamamos Dios. Según Samuel Clarke, anglicano y el famoso polemista de Leibniz, y el paladín de la religión natural y revelada en un tiempo en que el ateísmo y sobre todo el deísmo progresaban entre los filósofos e intelectuales, desarrolla ampliamente el argumento cosmológico, con el fin de probar racionalmente la existencia y esencia de Dios y mostrar el carácter racional de la fe. Su doctrina se formula en una serie de proposiciones y las pruebas correspondientes. Aquí las 3 primeras. Primero, es absoluta e innegablemente cierto que algo ha existido durante toda la eternidad. Ello es así porque actualmente existen cosas, las cuales no pueden proceder de la nada. Luego, si hay cosas actualmente,
algo existe desde toda la eternidad. Segundo, desde toda la eternidad ha existido un ser inmutable e independiente, puesto que existen seres dependientes, de haber entonces una causa independiente de estos seres. Solo un ser independiente es la causa adecuada de los seres dependientes. Hoy me están mirando con una cara de... Tercero, el ser inmutable, eterno, independiente, que no posee causa de su existencia, ha de ser autosuficiente, o sea, necesariamente existente. La síntesis de los argumentos de Clerk y todo argumento cosmológico en general es que si existe la contingencia debe existir lo necesario. O si existe lo empírico debe haber un ser no empírico que sea causa de lo empírico. O si se prefiere, en último término, si existe lo finito es porque existe un ser infinito, pues la explicación última de las cosas finitas no se encuentra en ellas mismas, sino en su conjunto, es decir, en el ser necesario. Esta es la explicación o la razón suficiente de las cosas contingentes. Los argumentos de Clerk pasan por canónicos de la prueba cosmológica. Sin embargo, poco tiene que ver con el proceso argumentativo de Tomás, que en gran medida se ha olvidado. Hume, como ya se ha puesto de manifiesto con base en sus presupuestos filosóficos, no puede admitir la validez de ningún argumento para demostrar la existencia de Dios, puesto que no sería posible ir más allá de lo que se nos da en la experiencia. La idea de Dios para Hume no sería más que el resultado de nuestro espíritu. Para Kant, la prueba cosmológica se ha puesto todos los hábiles recursos dialécticos de la razón especulativa, pero con ello lo único que ha logrado es la ilusión trascendental más grande posible. Kant la refiere a Leibniz y la expone así: si algo existe, tiene que existir también un ser absolutamente necesario. Ahora bien, existe al menos yo. Por consiguiente, existe un ser absolutamente necesario, a lo cual va a replicar Kant con dos géneros de cuestiones. A. No es necesario el paso de la contingencia del mundo de la necesidad de un ser supremo, por cuanto hay una aplicación de la causalidad a algo ultrafenómico. Al principio de causa, señala Kant, no tiene significado para su uso más que en el mundo de los sentidos, experiencia real o posible, y la prueba intenta trascender lo sensible en su trato de lo condicionado a lo incondicionado. B. No se demuestra que el ser necesario punto culminante de la prueba es ese ens realisum en lo que responde la definición de Dios. Si se dice todo ente absolutamente necesario es al mismo tiempo el ser real de todos, semejante proposición se puede intercambiar con esta otra. Todo ser que es el más real de todos es el ser necesario, pero aquí la experiencia y la existencia del ser supremo se deduce de la necesidad absoluta, lo mismo que el argumento ontológico. En el fondo, pues, la prueba cosmológica tiene su fundamento en el ontológico, a lo que se reduce, y siendo inválido el argumento ontológico, también lo debe ser el argumento cosmológico. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Kant dice: los presupuestos que tienen los argumentos cosmológicos, las tres primeras vías de Tomás, tienen el mismo problema ontológico, dice Kant. ¿Por qué? Porque no están mediadas por la experiencia. Porque según David Hume, la experiencia se tiene por medio de los sentidos y nosotros no podemos llegar por medio de los sentidos a tales afirmaciones como esta, como que existe un ser necesario, porque hoy no tenemos esa experiencia. Entonces, como no tenemos la capacidad de experiencia, esta prueba también es una prueba cosmológica en el pensamiento kantiano. Y si es una prueba cosmológica, si es una prueba ontológica, es inválida, porque según ellos tienen también una argumentación a priori en vez de a posteriori. Entonces Kant destruye también estas tres primeras vías de Tomás de Aquino. Dudas, preguntas, inquietudes, alarmas,
Hoy quedaron con cara de sorpresa. ¿Pero qué pasó? Me va a tocar como dice Jesús en el Evangelio. No soy un fantasma, soy yo. Amén. Chao. Entonces, ¿el problema cuál es? Kant critica el modo de razonamiento por medio de la imposibilidad. Hegel contracritica esto y ¿qué dice? No se trata de una primera en el mundo sensible, sino que hay que dar otro paso. Hay que entender la metafísica desde otro lugar. Es lo que propone Hegel después. Hay que considerar como algo falso el que, según pretende Kant, la prueba cosmológica repose en una prueba ontológica. La crítica kantiana es parcial, puesto que no ha valorado el fundamento de la prueba. Entonces, lo que dice Kant después es refutado también por Hegel. Entonces, ven que esto es muy complicado. Hasta aquí la tercera prueba. ¿Dudas, inquietudes, preguntas de la tercera vía de Santo Tomás? O sea, yo les intento mostrar el complejo de la vía. No solo lo que Tomás propone, sino las críticas que después le han dado en la historia, ¿cierto? Hegel, Kant, Hume son posteriores a Tomás y son las críticas que esta vía ha recibido. ¿Todo claro o todo confuso? Pero va viendo uno también como el perfeccionamiento del pensamiento humano, porque ve uno lo que decías, como las teorías que sacan los primeros pensadores, como lo fueron lo que decías de Grecia, Aristóteles y los primeros, y los que van viniendo luego, cómo van perfeccionando esa idea con razones muy válidas todas. O sea, ve uno como el avance en los pensamientos de toda esa parte filosófica. Sin duda hay un progreso en la razón, en el modo de entender el mundo, y yo creo que esa es la riqueza también de esto, ver que hay un progreso. Bueno, vayamos pues concluyendo, entreguémosle a Dios lo que hoy hemos podido discernir, pensar. Entreguémosle al Señor nuestro corazón herido, entreguémosle al Señor nuestras heridas para que Él las transfigure. Entreguémosle al Señor nuestra vida, que Él lo sea todo para nosotros, que no haya nada más importante que Él. Digámosle al Señor que no queremos herir a los demás, sino que queremos ser fuente de misericordia y de reconciliación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.